Bienvenidos cinéfilos y cinéfilas de todo el mundo mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Han pasado 25 años desde la primera película. En realidad han pasado algunos más, pero desde la primera película en carne y hueso. Por supuesto estoy hablando de La carga de los 101 dálmatas, donde Glenn Close representaba a la primera Cruella. Película que he vuelto a ver para poder hacer esta reseña, para poder compararla con esta Cruella de Emma Stone, que yo definiría como un mashup de Maléfica, de Harley Quinn y un pizquito de El Diablo Viste de Prada. Vamos a ver el tráiler y lo comentamos enseguida. Te voy a dar un consejo. No permitas que te importen los demás. Todos los demás son obstáculos. Si te importa lo que quiera o sienta un obstáculo, estás muerta. Si a mí me hubiera importado alguien o algo, habría muerto. ¿Tienes talento? ¿Pero tienes instinto asesino? Esa es la gran pregunta. Se creía la dueña de todos. Ridículo. Insustancial. Tú estás despedido. Oh, ¿quién te manda a hablar? Creo que me he acordado. Pero la justicia poética tiene algo que la hace muy poética. You won't admit you love me. And so how Tiene fuego. to know you always tell me. Cogedla. No montemos una escena. Sí, vamos a montarla. Y sepan que llevo tacones de aguja. ¿Cómo te llamas? Cruella. If you can't make your mind up, we'll never get started. Lo que busco es provocar. ¿Qué dices? Me encanta provocar. Será desgraciada. Tienes un lado un poquito extremo. Sí, querida, y es muy divertido. Has secuestrado a mis perros. Usted debe de odiarla. Me obliga a elegir entre ella y yo. Y yo me elijo a mí. Tranquilos, van a pasar muchas cosas malas. Como habéis visto, lo que os decía, su peculiar carácter recuerda muchísimo a el de Harley Quinn. No solamente en las formas de vestir, en los que llegaremos en breves, sino en el hecho de que puede parecer desde el principio de la película que el personaje sea bipolar. Os digo ya que bipolar no es, también porque estamos hablando de Disney, de un family friendly, por lo tanto no podían, yo creo sí se podía, pero al ser una película para niños no podían abordar el personaje desde este punto de vista, porque si no hubiera sido un personaje enfermo, y lo que no se puede hacer en este momento es representar un modelo enfermo cuando estamos intentando buscar algo bueno en un personaje malo, que llegaremos en breves. Por lo tanto, ella no es un personaje bipolar, sino que tiene un lado escondido, que es Cruella. ¿Por qué lado escondido? Porque el personaje lo conocemos como Estela, con este peculiar pelo rojo. Me ha gustado que desde el principio la conozcamos desde que es niña, y poco a poco vamos revelando el por qué y el por cómo se transforma en Cruella y en la que conocemos desde toda la vida, básicamente. Por lo tanto, la película va sobre Cruella que toma conciencia, toma el control sobre Estela y poco a poco la va echando. El malo dentro de la película es representada por Emma Thompson, una grandísima Emma Thompson que aquí reconstruye la baronesa, una vil y mezquina creadora de moda. Y de hecho la base de la película está en que los ricos, cuando se convierten en ricos, cierran las puertas a personas con talento, a personas con menos recursos. Durante la película iremos descubriendo muchísimas cosas sobre el personaje que nunca nadie podía haberla sabido, porque se han inventado durante este rodaje, en este guión. Es un personaje completamente nuevo y yo tengo que decir que lo he apreciado.
Y llegamos al tema de que esta película se convierte en una Maléfica 3, para decirlo de alguna manera. Porque nos encontramos con un villano que aparentemente era villano y nada más, porque nosotros Cruella la conocemos como mala. Para quien no recuerde, por ella está trabajando Anita, que en un dado momento le enseña su perro que va a tener unos cachorritos, y el sueño de Cruella es hacerse un abrigo con la piel de los dálmatas. Por lo tanto, un personaje que realmente mucho más no es que tenía, era villana y fin. Aquí una de las cosas que no me ha gustado para nada es el hecho que los dálmatas son un cliché gigantesco para de alguna manera caracterizar el personaje, para decir, mira, pasa esto con los dálmatas, no los voy a decir porque no voy a hacer spoiler, pasan determinadas cosas con los dálmatas que evidentemente te hacen decir, hostia, qué cabrones los dálmatas, los odiaré desde aquí en adelante, para que tú, espectador, empatices con Cruella. Ahora, me parece bien por un lado para quien es más adulto, para quien conoce el personaje de Cruella, me parece un poco mal para los niños que aún no han tenido tiempo de ver a lo mejor todas las películas de la carga de los 101 y conocerán a Cruella como una persona casi que buena, os diría, y no es buena, y los dálmatas malos, y los dálmatas no son malos. Los dálmatas, que además, a diferencia de las películas, la primera y la segunda, no son de carne y hueso, sino que están hechos en computer gráfica, están hechos muy bien, pero sí que en muchos momentos es muy evidente que los perros no son reales. Esto pasaba también en las películas, pero en las películas había muchos recursos con perros reales. Por lo tanto, se agradecía muchísimo que los perros estuvieran adiestrados y se movían como tenían, como perros, mientras que aquí es como que tienes una sensación de que no son perros, porque ves que son falsos de alguna manera, y eso es una de las partes que me ha gustado menos. Como os decía, se parece mucho a Maléfica porque recojo un poquito lo que conocemos de la historia de Cruella de Vil y de los 101 dálmatas, y remezcla esto con toques completamente nuevos que se agradecen. Muchísimo más importante es la moda aquí por primera vez, porque en las otras películas no era absolutamente importante, simplemente era su trabajo, que además en esas películas, que eran muy infantiles por supuesto, hubiéramos podido preguntarnos por qué una persona tan rica no compraba unos perros y los mataba, entre comillas, porque lo que quería hacer Cruella era matar perros. O sea que imaginaos ya empezar con un personaje que quiere matar perros a que caiga bien a la audiencia. Es muy complicado, por lo tanto se entiende lo que han hecho con los dálmatas, aunque personalmente no me haya gustado. Hubiera tenido muchísimo más coraje si los dálmatas hasta no hubieran aparecido, porque no eran útiles para mí en este primer trozo de película. Aquí la moda es mucho más importante, nos centramos mucho más en ella y entramos en el Diablo Viste de Prada, donde nos encontramos con unas grandísimas Anne Hathaway y Meryl Streep. Aquí me ha gustado mucho esa parte de cómo la lucha entre el malo, que sería Emma Thompson, la baronesa, y entre Cruella, que aquí es buena, aunque Cruella, ya sabéis, no puede ser buena de ninguna manera, tienen esta lucha a golpes de moda, y donde Cruella hace remover toda Londres. Creo que estamos en los años 70 u 80 por ahí, con sus vestidos muy ingeniosos, muy inteligentes, y yo le he pasado de verdad que muy bien pensando, imaginando cada vez que ella iba a sacar un vestido nuevo, porque durante toda la película ella tiene un golpe maestro sobre cada vez un vestido nuevo, y realmente la película, si queremos, no va de una historia sobre un personaje que quiere vengarse o que tiene este crecimiento. Yo diría más que es una película, un heist movie, o mejor dicho, una película de robos, porque toda la película, el primer 3/4 de hora, habla de cómo ella haya crecido básicamente sola y haya tenido que aprender a robar para poder sobrevivir. Y durante toda la película ella robará, por lo tanto es muy interesante también ese punto de vista completamente nuevo, donde Cruella de Vil roba, donde yo nunca lo había oído sinceramente, pero me alegro porque es algo muy interesante que conectamos con Horacio y Jasper, que antes eran solamente
dos seres que respiraban bastante inútiles para que los niños se puedan reír un poquito, torpes, estúpidos, gordos, lo que queráis, pero sin alma. Mientras que aquí tienen un alma. Y os voy a hacer este pequeño spoiler, que de verdad es muy pequeño, aunque nunca ha existido en las películas anteriores, pero justamente porque vemos el personaje desde la niñez. Y es que el personaje sobrevive gracias a Jasper y Horacio, que se convierten en su familia, mientras que en las películas ella contrataba a los dos para poder robar a los perros, a Anita y a Roger. Fin, no tenían otra cosa, no tenían otra conexión con Cruella, mientras que aquí crecen juntos y en la transformación en la que Cruella se hace siempre más sobre Estela, como os decía, poco a poco ellos se van distanciando y me ha gustado de verdad que muchísimo, porque aparte de ser personas con almas y no tan tontas como siempre habían sido representadas, son dos óptimos ladrones en primer lugar y dos geniales manos derechas que constantemente cuando aparecen no molestan, sino ayudan y suman. No roban en ningún momento la luz, para decirlo de alguna manera, ni a Emma Stone ni a Emma Thompson, a ninguna de las dos, que hay esta lucha, girl power además, muy interesante, que ahora va muy de moda, entre Maléfica, Mulan. Ya sabemos que Disney está siguiendo un marketing de mujeres fuertes y además de villanas que se convierten en buenas. En este caso, claramente, buenas no son buenas, sino que encontramos una vía entre medio, ¿no? Tampoco Maléfica era buena ni era mala. Era una persona a la que se caracterizaba y hacía cosas malas. Al final descubríamos por qué había sido violada, mientras que aquí descubrimos que Cruella ha sido abandonada y por lo tanto hace lo que hace y se convierte en lo que será en el futuro. Por lo tanto, por hacer un poquito el punto de la situación y terminar tirando conclusiones, es una película muy entretenida, 2 horas, tiene un desenlace a veces puede que un poco lento de alguna manera porque no avanza, se nota que no tiene mucho que contar y de hecho los golpes de escena son siempre con los vestidos, pero en cuanto a narración y historia no es que nos vayamos adelantando, creando quién sabe qué cosas geniales. La historia se centra en el personaje básicamente, pero con tintes, para decirlo de alguna manera, originales, que no tienen nada que ver con las películas anteriores. Ahora bien, Glenn Close hacía un trabajo completamente distinto, que era recopiar y retomar lo que era la esencia verdadera de Cruella. Y volviendo a ver las películas del 96, lo he disfrutado muchísimo. La he disfrutado y he visto ese personaje. Aquí, ahora que la puedo comparar de verdad, porque estoy fresco y acabo de verla, esta película podría tampoco llamarse Cruella, podría llamarse de otra manera y sería un personaje interesante. Pero siendo Cruella, no es todavía Cruella. Por lo tanto, tiene mucho que contar. Ahora bien, os puedo decir que en el final se conecta con las películas de una manera inteligente también, y podríamos decir que desde ahí en adelante pues podría ser el paso a lo que sigue con las películas. Pero la pregunta es la siguiente: si de verdad esta película se conectaría con las películas anteriores, Emma Stone ya no podría tener el papel de Cruella, porque sería demasiado joven. Entonces será muy interesante ver si la segunda, porque seguramente, no creo que sea un spoiler, pero a ver, tampoco lo es porque ni siquiera lo sé yo, pero me imagino que sí, harán una segunda entrega. Habrá que ver si seguirá la misma Cruella. Mientras tanto, Glenn Close ha dicho que tiene muchísimas ganas de volver a darle vida a este personaje, y después de volver a ver la película del 96 tendría muchas ganas de volverla a ver. También tenemos esta novedad de los robos que antes nunca se habían visto. Sí que es verdad que ella quería robar siempre los perros para luego matarlos, pero nunca le habíamos visto robar a Cruella una cartera o dinero en un hotel o lo que sea. Y me ha parecido muy interesante como el tema que os decía de los golpes de moda
y yo lo he pasado muy bien. ¿Qué os queréis que os diga? No pagaría 28 euros, el discurso siempre es ese, he preferido ir al cine, claramente si tenéis familia os va a convenir, pero si esperáis en agosto tampoco pasa nada, o sea, tal cual os lo digo. Mientras tanto tenéis a Luca, que os he hecho además la reseña, gran película de Disney que podéis ver sin ningún tipo de coste adicional. Y respectivamente a Mulan, por ejemplo, creo que ha sido realizada muchísimo mejor. Los actores son fabulosos, empezando por Emma Stone, que lo clava de una manera increíble, tanto cuando interpreta a Estela como cuando interpreta a Cruella. Por lo tanto, os recomiendo ir a verla en el cine, os vais a entretener de una forma increíble también por las canciones pop que hay, pasando los años 70, Bob Dylan, tenemos un poquito de todo, y eso seguramente es un espectáculo, es un show increíble que merece casi si fuera un musical, os diría. Sin llegar a serlo, sin llegar a esos niveles, pero sí que hay momentos que se parece un poco musical y me ha parecido muy interesante. Esta es la reseña sin spoiler, os dedico 3 minutos para deciros la conclusión y cómo se podría conectar para quien ya la haya visto y formular un poquito de teorías. Y por los demás os abrazo muy fuerte, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos en la próxima reseña. Chao. Parte con spoiler, empezaré por el final esta vez y no por el principio. Como decía antes en la parte sin spoiler, la forma en que se conecta me ha parecido bastante inteligente e interesante. Roger y Anita que reciben a Perdi y a Pongo, y supuestamente de ahí empezar las que eran las películas cuando Pongo ya crece, conoce a Perdi y Roger y Anita se enamoran para tener después los cachorritos. Ahora bien, lo que os decía antes, la pregunta es la misma. Si Pongo ahora acaba de nacer, lo recibe Roger y tiene 0 años, pero de aquí a 7 años, ¿cuántos años tiene en la película Cruella? 30. Aunque fueran 35, pero tirando para arriba, porque más de 35 chicos no pueden tener más de 35. Además, representada con esas músicas, con esos bailes, no tiene más de 35 años, para nada. Además, creo que en un dado momento, cuando hay el cambio en el espejo, del cambio plano, que pasa ya de ser la niña a Emma Stone, creo que dice cuántos años pasan. No quiero mentir, pero creo que son unos 11 o 12 años. Pero bueno, total, vamos a suponer que tenga hasta 35 años, que no los tiene, más 7, y estoy aumentando mucho porque dudo que Pongo tenga 7 años cuando conoce a Perdi, pero vamos a decir 7 años, que es un buen número. Tendría supuestamente Cruella, pues hemos dicho 35, 42 años. Es demasiado joven para que esté la película. Y además, os repito, Pongo no tiene 7 años cuando conoce a Perdi, seguramente es mucho antes. Y además que Cruella es mayor de Roger y de Anita, y Anita trabaja para Cruella, por lo tanto debería ser una chica muy joven. Pero si Cruella ya de por sí es muy joven, ¿quién trabajará para ellos? 15añeros. Eso es lo que sería interesante ver en la segunda entrega, pero también es probable que esperando 4 años, que esa es mi teoría, unos 4 añitos, para que también Emma ya tenga una edad, la segunda película todavía no vaya de la carga de los 101 tal cual de Roger y de Anita que se conocen, sino que todavía se profundiza sobre cómo Cruella puede cambiar la moda, el mundo de la moda en Inglaterra, y solamente en una tercera entrega que ella pues de alguna manera se vuelva loca con el abrigo de los dálmatas y de ahí empezar la película. Esta es mi teoría. ¿Por qué hacerlo con la segunda entrega? Para mí hay 2 cosas que le van en contra. Punto 1, esto que acabo de decir de la edad. Y punto 2, que tienen mucha chicha que están tirando. Con todo lo que han inventado ahora mismo sobre Cruella, con el Heist Movie, con la película de robos, ¿por qué no robar todavía? ¿Por qué no profundizar más? ¿Por qué no robar a otra empresa y hacerte aún más grande? Tienes mucha chicha de donde puedas sacar. Yo creo que sería algo muy inteligente. Además,
puedes trabajar todavía sobre la interacción que tienes con Jasper y Horacio, cómo se puedan alejar todavía de ellos, o cómo ellos se vuelvan tontos o adictos de ella, porque ahora ya ha heredado toda la fortuna de su familia, de su real madre, de la baronesa. Por lo tanto, ellos se quedarían con ella porque ya son ricos y no se quieren ir de esa clase de vida. Pero quedará que ver. A mí, sinceramente, me ha gustado. La han cambiado completamente y es lo que os decía. Pierde un poco la esencia. Creo que, por ejemplo, en Maléfica, la esencia misma de Maléfica la habían contenido un poquito más. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que la película no sea entretenida, no sea bonita. Os digo, tiene un desenlace que por ahí en el medio no se entiende muy bien por dónde quiere ir a tirar. Pero es realmente interesante ver este tipo de personaje con un alma ahora mismo. También el hecho de que ella repita muchas veces, no os voy a matar los dálmatas, no los voy a matar los dálmatas, y realmente en el fondo sabe que quiere matar a alguien, porque ya Estela la ha matado. Me ha gustado mucho la idea que cuando la baronesa la tira también se salva con el paracaídas, porque es completamente absurdo. ¿En qué mundo íbamos a ver una Cruella con un paracaídas? O sea, en la vida. Pero son esas clases de cosas que son originales y que te hacen decir, hostia, vaya mierda, o increíble, qué chulo. Y a mí personalmente me ha hecho decir, hostia, qué chulo, guay, mola, porque es algo distinto, siempre con la mirada también, que son niños los que están viendo este tipo de película. El hecho del, por ejemplo, cuando ella hace el vestido y después este vestido lo encierran dentro de una caja fuerte gigante, y cuando abren la caja fuerte gigante salen de ese vestido las mariposas. Me ha parecido estupendo. El momento también cuando ella va con el basurero, con el coche de la basura, y saca este vestido gigante en plan reciclado. Me ha encantado cuando sale en el red carpet, ¿no? En la alfombra roja con escrito The Future, ¿no? Yo soy el futuro. Y cómo, los decía, la película va de eso, ¿no? De cómo las cosas cambian y los ricos intentan encerrar a quien de alguna manera prueba a salir a la luz, ¿no? Y de todas formas un personaje inteligente con el que tú puedes empatizar y que te puede llegar a gustar muchísimo. Ahora bien, que los niños no cojan precisamente ese como ejemplo de vida, porque no es que sea de lo mejor. Pero creo que tiene un rate de PG-13, me imagino, por lo tanto niños de 8 años no deberían ver esta película. Esto de todas formas es lo que yo pensaba en su totalidad sobre Cruella. Podría hablarlo mucho más porque lo he pasado muy bien. Luces y sombras, pero sobre todo muchas luces. Y yo espero pronto ver una segunda entrega con Emma Stone, que yo adoro, y a ver qué sorpresa nos sacan. Contádmelo aquí abajo, dejadme algún comentario para saber si os ha gustado o no. Y chicos, suscribíos, por favor, que ya lo sabéis que salimos. ¡Chao!